Sebastián de Angelis, un millonario atrapado en una jaula de oro y luto, conducía su lujoso auto por las calles congeladas de Chicago, ajeno a todo lo que no fuera el silencio de su dolor. A su lado, su pequeña hija Luna, de 6 años, pegó el rostro a la ventanilla y vio a una mujer acurrucada contra el viento helado, protegiendo a un bebé con una delgada manta. «Papá, ¿por qué esa señora duerme aquí?», preguntó con una inocencia que rompió la apatía de Sebastián. Impulsado por un deber que no sentía, los llevó a su penthouse. Horas después, un sonido lo paralizó. La mujer, Valeria, le cantaba a su hijo la misma canción de cuna secreta que su difunta esposa, Isabela, solía cantarle a Luna. Una melodía que solo 3 personas en el mundo conocían, y 2 de ellas estaban muertas. Él era un viudo multimillonario que creía haber perdido al único amor de su vida en un trágico accidente. Ella, una madre sin hogar que luchaba por sobrevivir un día más, cargando con un pasado que no recordaba. Ahora estaban unidos por una melodía imposible que amenazaba con derrumbar el imperio de mentiras sobre el que Sebastián había construido los últimos 5 años de su vida. ¿Qué harías si descubrieras que el rostro de un extraño guarda la llave del secreto más doloroso de tu pasado? Antes de revelar cómo esa simple canción de cuna se convertirá en el arma que expondrá una traición mortal, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, dale a me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. El conflicto estalló dentro de Sebastián con la fuerza de un huracán silencioso. Su mente, entrenada para los negocios y la lógica, le gritaba que era una coincidencia, una estafadora increíblemente astuta que de alguna manera había investigado a su familia. Pero su corazón, entumecido durante años, sintió un tirón innegable, una conexión con la tristeza en los ojos de Valeria y la pureza de esa canción. La mansión, que había sido un mausoleo frío dedicado a la memoria de Isabela, de repente se sentía habitada por un fantasma diferente, el fantasma de una verdad no contada. Miró a la mujer que dormía en su cuarto de huéspedes, aferrada a su bebé, y supo que no podía dejarla ir, no por caridad, sino por una necesidad desesperada de entender cómo el eco de su esposa muerta podía vivir en la voz de una completa desconocida. Al día siguiente, la lógica de Sebastián de Angelis libraba una guerra contra su instinto. No podía simplemente echar a Valeria a la calle, no después de escuchar esa melodía. Se convenció a sí mismo de que era por Luna, que la niña necesitaba una presencia caliente en casa. Le ofreció a Valeria el puesto de niñera, un pretexto perfecto para mantenerla cerca, mientras su investigador privado, el mejor de la ciudad, comenzaba a cavar en la nada que era el pasado de esa mujer. Valeria, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudarlo. Para ella era un milagro, un techo seguro para su hijo Mateo. No tenía idea de que su presencia en ese penthouse de lujo no era un acto de caridad, sino el inicio de una investigación que podría costarle la vida. Los días se convirtieron en semanas y el hielo en el corazón de Sebastián comenzó a derretirse. Observaba cómo Valeria jugaba con Luna, llenando los pasillos silenciosos con risas que él creía olvidadas para siempre. La forma en que cuidaba de Mateo, con una devoción feroz y tierna, le recordaba dolorosamente a Isabela. Una noche, mientras los niños dormían, se atrevió a preguntar por la canción. Valeria, con la mirada perdida, le habló de fragmentos de recuerdos. Una habitación con muchas camas, una mujer de rostro borroso que le cantaba para alejar las pesadillas y la sensación de haber sido abandonada. «Creo que estuve en un orfanato», susurró, dándole a Sebastián la primera pieza tangible del rompecabezas que desesperadamente necesitaba resolver. Mientras tanto, en otro rascacielos de la ciudad, Ricardo Valverde sentía un escalofrío recorrer su espalda.
Sus informantes le habían notificado sobre la nueva protegida de su cuñado. Al principio lo descartó como una de las excentricidades de Sebastián, pero cuando escuchó la descripción de la mujer y su bebé, el pánico se apoderó de él. Llamó a Sebastián, su voz una máscara de falsa preocupación. «Hermano, he oído que has acogido a una mujer de la calle. Debes tener cuidado. Hay gente muy astuta dispuesta a todo por dinero». Colgó el teléfono, con las manos temblando. No podía ser ella. La había hecho desaparecer hacía años. Tenía que asegurarse de que esta amenaza fuera neutralizada antes de que desenterrara un secreto mortal. Ignorando las advertencias de Ricardo, que su corazón le decía que eran extrañamente insistentes, Sebastián se sumergió en la investigación junto a Valeria. Pasaban las noches frente a la computadora, revisando viejos registros de orfanatos de Chicago, buscando cualquier mención de una niña sin nombre encontrada hace más de 20 años. En esa cercanía, compartiendo café y teorías a medianoche, nació una complicidad que ninguno de los dos esperaba. Por primera vez, Sebastián no veía a la mujer sin hogar, sino a una luchadora con ojos llenos de una tristeza que él comprendía. Y ella no veía al millonario, sino a un hombre herido aprendiendo a vivir de nuevo. No sabían que, mientras ellos buscaban un nombre en el pasado, Ricardo contrataba a hombres peligrosos para borrar el de Valeria del presente. El ataque fue tan súbito como brutal. Una tarde, mientras Valeria paseaba con Luna y Mateo en un parque cercano cubierto de nieve, dos hombres de aspecto impecable, pero con miradas vacías, se acercaron. No fue un robo callejero, fue una advertencia. Uno de ellos se arrodilló a la altura de Luna, sonriendo con una frialdad que helaba la sangre. «¡Qué niña tan bonita!», dijo, antes de mirar a Valeria. «Sería una pena que algo le pasara a tu pequeña familia. Hay personas que no aprecian a las intrusas». No la tocaron, no le robaron nada, pero el mensaje fue tan claro como una daga en el corazón. Valeria, paralizada por el terror, abrazó a los dos niños contra su pecho, sintiendo cómo el mundo seguro que Sebastián había construido para ella se desmoronaba en un instante. Cuando Sebastián llegó a casa y encontró a Valeria temblando, con los ojos llenos de un pánico que él conocía muy bien, la historia de los hombres en el parque encendió una furia protectora que no había sentido en años. Su mente analítica conectó los puntos al instante. La llamada de Ricardo, su insistencia en que Valeria era un peligro y ahora esta amenaza velada. Ya no se trataba de una coincidencia o de una estafadora. Alguien poderoso quería a Valeria fuera de su vida y estaba dispuesto a usar a su hija para lograrlo. Esa noche, la barrera entre ellos se disolvió por completo. Él no era su empleador, era su protector. «No te volverán a tocar», le prometió, con una convicción que selló un pacto silencioso entre sus almas heridas. El punto de inflexión llegó 2 días después, con una llamada de su investigador privado. «Lo encontré, señor De Angelis. Alguien que recuerda». El hombre era un antiguo conserje del orfanato St. Jude, ahora un anciano con una memoria sorprendentemente lúcida. Recordaba a una niña pequeña y triste a la que nadie visitaba, excepto una mujer elegante y de aspecto desolado que llegaba en un sedán plateado con un distintivo emblema en forma de B en el capó. El conserje dijo que la mujer nunca entraba. Solo se quedaba mirando a la niña desde lejos, a menudo llorando antes de que su chofer la llevara de vuelta. La descripción de la niña coincidía con lo poco que Valeria recordaba, y el emblema B solo podía significar una cosa: Valverde. Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad, o al menos un fragmento de ella, era más retorcida de lo que jamás había imaginado. Se sentó junto a Valeria esa noche, no como un millonario interrogando a una extraña, sino como un aliado compartiendo un descubrimiento devastador. Le contó sobre el conserje, la mujer y el coche plateado.
Al oírlo, los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una extraña y dolorosa familiaridad, como si la historia despertara un eco profundo en su alma. De repente, ya no estaban buscando el pasado de una mujer sin hogar. Estaban desenterrando un secreto de la familia Valverde, un secreto que Ricardo, el hermano de Isabela, estaba dispuesto a matar para mantener enterrado. La revelación del conserje transformó el lujoso penthouse de Sebastián en un centro de comando. El dolor que lo había paralizado durante años fue reemplazado por una furia fría y calculadora. Ya no se trataba solo de proteger a Valeria, sino de vengar a Isabela. Contrató a un equipo de seguridad de élite, convirtiendo su hogar en una fortaleza impenetrable, mientras su investigador privado trabajaba día y noche. Valeria, a su lado, ya no era la mujer asustada que recogió de la calle. El miedo seguía ahí, pero ahora ardía junto a una nueva determinación. Ver el retrato de Isabela en la pared ya no le causaba incomodidad, sino un profundo anhelo por la hermana que nunca conoció, y una sed de justicia por la vida que Ricardo le había robado a ambas. La pieza clave llegó en forma de un antiguo testamento, el de la madre de Isabela y Valeria. El investigador descubrió una cláusula casi olvidada que mencionaba una caja de seguridad en un banco privado, accesible solo por sus herederas directas. Era una carrera contra el tiempo. Sebastián sabía que si Ricardo se enteraba, usaría su influencia para bloquear el acceso o, peor aún, para vaciarla, usando sus contactos y una considerable suma de dinero para acelerar los procesos legales que reconocían a Valeria como heredera. Organizaron una visita al banco bajo el más estricto secreto. Viajaron en un vehículo blindado, sintiendo las sombras de Ricardo en cada esquina, sabiendo que un solo error podría alertar al monstruo y hacer que la única prueba de su inocencia desapareciera para siempre. Dentro de la bóveda del banco, el silencio era sepulcral. Cuando el empleado les entregó la pesada caja de metal, el aire se cargó de una tensión insoportable. Sebastián la abrió con manos temblorosas. En su interior encontraron lo que tanto anhelaban y temían: un certificado de nacimiento con el nombre de Valeria Rousseau, hija de Elena Valverde. Cartas de su madre, escritas con una caligrafía temblorosa, donde confesaba su temor por la codicia de Ricardo, y debajo de todo, un pequeño diario de cuero rojo. Era de Isabela. Sebastián lo abrió y reconoció la letra de su esposa al instante. Las páginas finales detallaban el desfalco de Ricardo y su plan para enfrentarlo en la gala benéfica anual de la familia, la noche exacta en que tuvo su accidente. Con el diario de Isabela en sus manos, la verdad era un arma cargada. Sebastián sintió una oleada de dolor y rabia al leer las últimas palabras de su esposa, pero también una claridad devastadora. Ahora tenían la prueba, pero necesitaban el escenario perfecto para usarla. La gala benéfica anual de la Fundación Valverde se celebraría en una semana, el mismo evento donde Isabela planeaba exponer a su hermano 5 años atrás. Era poético y brutal. Sebastián miró a Valeria, cuyos ojos reflejaban una mezcla de terror y coraje. Él no esperará que lo ataquemos en su propio terreno, rodeado de toda la élite de Chicago, dijo Sebastián, su voz grave. Vamos a terminar lo que tu hermana empezó. En esa gala, el imperio de Ricardo Valverde caerá. La noche de la gala, el salón de baile del hotel más exclusivo de Chicago resplandecía con el brillo de diamantes y sonrisas falsas. Sebastián con un traje oscuro que parecía una armadura, y Valeria con un sencillo pero elegante vestido azul que resaltaba la valentía en sus ojos, se movieron entre la multitud como dos sombras con un propósito mortal. Encontraron a Ricardo Valverde en el centro de todo, riendo, aceptando elogios, el rey de un imperio construido sobre cenizas,
Con una calma gélida, Sebastián se interpuso en su camino. «Ricardo», dijo, su voz lo suficientemente alta para cortar el murmullo cercano. «Tenemos que hablar sobre mi esposa, sobre tu hermana». Ricardo se giró. Su sonrisa se congeló por un instante antes de volverse puro veneno. «Sebastián, qué gusto verte. Y trajiste a tu proyecto de caridad. No es el lugar para tus delirios de viudo». La arrogancia de Ricardo era su escudo, pero Sebastián estaba listo para romperlo. «No es un delirio, es una acusación», continuó Sebastián, mientras los invitados más cercanos comenzaban a prestar atención. Fue entonces cuando Valeria dio un paso al frente, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. En su mano no sostenía el diario original, sino una copia encuadernada idéntica. Lo abrió en una página marcada. «Isabela escribió aquí sobre tu miedo», dijo Valeria, su voz temblorosa pero clara. «Escribió que le dijiste que algunos secretos familiares deben morir con quienes los conocen». Al escuchar esas palabras exactas, una frase que le había susurrado a su hermana en privado días antes de su muerte, el rostro de Ricardo se descompuso. El color huyó de sus mejillas mientras miraba a Valeria, no como a una extraña, sino como al fantasma de una verdad que creía haber enterrado para siempre. Esa fue la chispa que encendió el infierno. «¡Mentirosa!», gritó Ricardo, perdiendo por completo la compostura. Su máscara de encanto se hizo añicos, revelando al monstruo debajo. «Tú no eres nadie, una oportunista que se aprovechó de un hombre roto». Se abalanzó hacia ella, pero Sebastián lo detuvo con un brazo de acero. Ciego de rabia, Ricardo escupió las palabras que sellarían su destino, su voz resonando en el silencio repentino del salón. «Isabela nunca debió desafiarme, era débil, igual que tú. Ambas hermanas merecían su destino por interponerse en mi camino». El jadeo colectivo de la multitud fue ensordecedor. En medio del caos, Sebastián levantó lentamente su teléfono. La pantalla encendida mostraba la aplicación de grabación de voz en funcionamiento. La trampa se había cerrado. En ese instante, el mundo de Ricardo Valverde se derrumbó. Su mirada pasó del rostro de Valeria al teléfono de Sebastián, y la comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren. Estaba acabado. Como si fuera una señal, las imponentes puertas del salón se abrieron, y dos detectives de aspecto sombrío entraron, seguidos por oficiales uniformados. Se movieron con una eficiencia tranquila, ignorando a la élite de Chicago mientras se dirigían directamente hacia él. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Ricardo fue el único ruido en el salón sepulcral. Mientras se lo llevaban, un hombre derrotado y expuesto, Sebastián rodeó a Valeria con sus brazos. Ella se apoyó en él, llorando en silencio, no de tristeza sino de una abrumadora sensación de justicia. El fantasma de Isabela por fin podía descansar en paz. El escándalo de la Gala Valverde fue la comidilla de Chicago durante meses, pero para Sebastián y Valeria fue el silencio que vino después lo que realmente importó. Los titulares gritaban traición y asesinato, mientras los abogados desmantelaban el imperio de mentiras de Ricardo. Él, por su parte, nunca mostró arrepentimiento, solo un odio helado hacia la hermana que no pudo destruir. En el penthouse, ahora un santuario de paz, Valeria a menudo observaba a Luna y Mateo jugar juntos, un nudo de gratitud en su garganta. Sebastián la rodeaba con sus brazos, y en ese abrazo silencioso, ambos entendían que habían sobrevivido a la tormenta. Ya no eran dos almas rotas unidas por una tragedia, sino los arquitectos de un nuevo comienzo, construyendo sobre las ruinas de un pasado doloroso los cimientos de un futuro lleno de esperanza. El juicio fue rápido y contundente. Con la confesión grabada y las pruebas del diario de Isabela, Ricardo Valverde fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Su nombre fue borrado de la fundación y su fortuna, manchada de sangre, fue congelada. Valeria, reconocida legalmente como la heredera legítima de la mitad del patrimonio Valverde, tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de reclamar una vida de lujo, destinó cada centavo a crear la Fundación Rousseau Valverde, un refugio para madres sin hogar que ofrecía no solo un techo, sino también educación y oportunidades. Sebastián estuvo a su lado en cada paso, admirando la fuerza de la mujer que había transformado su propio sufrimiento en un faro de esperanza para miles, probando que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de sanar a otros. 2 años después, el ático que una vez fue un mausoleo de tristeza se había transformado en un hogar vibrante, lleno del sonido de las risas infantiles. Sebastián y Valeria se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo por aquellos que habían sido testigos de su increíble viaje. Luna, ahora una niña de 8 años, con los ojos brillantes de su padre y la sonrisa cálida de Valeria, fue la dama de honor. Mateo, un torbellino de energía, corría por los pasillos que una vez fueron fríos y silenciosos. Sebastián ya no era el viudo atormentado, sino un hombre cuyo corazón había aprendido a latir de nuevo, más fuerte que antes. Había encontrado en Valeria no un reemplazo para el amor que perdió, sino un amor completamente nuevo, uno forjado en la adversidad y sellado por el destino. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía suavemente sobre Chicago, la familia observaba la ciudad desde la misma ventana donde todo comenzó. Luna se acurrucó junto a Valeria, mientras Mateo dormía plácidamente en los brazos de Sebastián. Él miró a la mujer que había rescatado del frío y que, a su vez, lo había rescatado a él de su propia oscuridad. ¿Recuerdas la primera noche?, susurró él. Valeria sonrió, una lágrima de felicidad rodando por su mejilla. Recuerdo a un ángel que me preguntó por qué dormía en la nieve. Sebastián besó su frente, entendiendo por fin la lección más profunda. El verdadero hogar no era una mansión en el cielo, sino el refugio que se construye en el corazón de la persona que te enseña que, incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. La jornada de Sebastián y Valeria prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir. La historia de Sebastián y Valeria se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos más altos de Chicago, un recordatorio de que las verdades más profundas a menudo se esconden a simple vista. El ático, que una vez fue una jaula de oro llena de ecos de dolor, ahora era un santuario de risas y nuevos comienzos. Ya no era el hogar de un viudo y su hija, sino el nido de una familia forjada en la tormenta. Mirando por la misma ventana, donde la pregunta inocente de una niña cambió el curso de sus vidas, Sebastián y Valeria a menudo se tomaban de la mano, viendo a Luna y Mateo jugar. Entendieron que el destino no les había devuelto lo que perdieron, sino que les había dado algo completamente nuevo, una segunda oportunidad para construir un amor tan real y poderoso que podía sanar las heridas más profundas del pasado. Su viaje nos enseña una lección universal y poderosa, que incluso en el invierno más crudo, cuando la esperanza parece congelada, una sola chispa de compasión puede encender un fuego capaz de derretir el hielo de la desesperación. Demuestra que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la valentía de enfrentarlo juntos, transformando cicatrices en símbolos de fortaleza. La justicia para Isabela no llegó a través de la venganza, sino a través de la felicidad que floreció de las cenizas de la traición.
Sebastián y Valeria no solo encontraron el amor el uno en el otro, encontraron la redención, demostrando al mundo que las almas rotas no están destinadas a permanecer en la oscuridad, sino que pueden unirse para crear su propia luz, una que es mucho más brillante por haber conocido la noche. ¿Esta historia te emocionó hasta las lágrimas? Entonces, deja tu me gusta para mostrarnos que también creíste en su final feliz y comparte este mensaje de esperanza con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino. Porque cada vida tiene el potencial de ser un cuento de hadas y juntos seguiremos celebrando cada una de esas increíbles segundas oportunidades. Hasta la próxima gran historia.